estamos de nuevo en Doral Voice, en mi programa Doral Arts and Beyond. Hoy, un viernes, 2 de la tarde como siempre, y miren, ya van a ver, estamos fuera de la emisora una vez más. O sea, es un programa súper especial, un programa que nos hemos trasladado a un sitio emblemático, no solamente de la ciudad de Coral Gables, sino de Miami, diría yo, porque el museo de Coral Gables, que es donde estamos hoy en este momento acompañados de estas maravillosas personas, es definitivamente un sitio del arte, un sitio emblemático para el hecho artístico de la ciudad. Entonces, los queremos darles la bienvenida, por supuesto, agradecer a nuestro Master Control como lo hacemos siempre, y pues de antemano decirles que estamos acompañados del director del Museo Coral Gables, Elvis Fuentes, y la curadora del museo, Yunelis Villalonga. Ambos en un equipo fantástico, una llave increíble, porque de alguna manera han transitado caminos comunes. Hoy por hoy están dedicados a que este museo se convierta quizás en un estandarte, en una forma, en una línea de ver el arte en la ciudad y con la comunidad de una forma distinta. Elvis Fuentes, un hombre de una trayectoria, a mí me gusta decir que más que larguísima, que habla de tiempo, yo la siento intensa. Es una trayectoria entregada al arte sin ser realmente artista en el sentido de la ejecución del arte. Es un hombre que ha estado involucrado en el arte desde muy temprano en su vida, es graduado en la Universidad de La Habana en Cuba, trabajó muchísimos años con Fundación Ludwig, y allí, según me dicen, allí empezó todo. Allí se conectan con el arte, allí trabajan el arte, allí producen arte, y él toda la vida ha estado involucrado en el hecho de la curaduría. Ha estado en Puerto Rico, ha hecho grandes proyectos, ha estado en toda Latinoamérica, ha estado encargado de, tú ganaste, entiendo, la Bienal de Ljubljana en Eslovenia en el año 2006, en el 2006. Entonces, o sea, estamos hablando de una larga trayectoria, estamos hablando de una entrega intensa al hecho artístico, y Elvis se gradúa también en la Universidad de Rutgers en Nueva York, hace un doctorado en estudios del arte soviético, de cómo afecta la Guerra Fría, el arte latinoamericano. O sea, es súper interesante, una trayectoria tremenda. Y pues hoy, desde el 2000, hace 2 años. Hace un año y 3 meses. Hace un año y 3 meses es asignado como director del Museo de Coral Gables, y ya no tenemos dudas de por qué. Bienvenidos. Gracias. Tenemos también a Yunelis Villalonga, que es la curadora de todo el museo. O sea, ella no es que cura una muestra o de vez en cuando una muestra, ella es la curadora del museo entero. Entonces ella es la responsable de que ese hecho curatorial, ese hecho de poner todo donde va, de que funcione, de que fluya, de que se hable una cosa con la otra en la forma más armónica, esa es la responsabilidad del curador. Y Yunelis también es cubana, estudió también en la Universidad de La Habana, también se formó en el Instituto Ludwig Institute allá en Cuba, y también allí empezó todo. También después se movió hacia Nueva York, también estudió en Nueva York, y ahora pues asignada aquí en el Coral Gables aquí de Miami, de Coral Gables, y pues aquí tenemos una llave perfecta para que esto funcione. Les quiero dar la bienvenida a ambos. Gracias por acompañarnos, por supuesto, en nuestro programa, y yo más que encantada de estar aquí con ustedes en este sitio tan emblemático para Coral Gables y para Miami. Bueno, cuéntenos un poquito. Bienvenida, sí. Primero, bienvenida a Gracias. A Coral Gables Museum. Juni lleva ya 5 años. 5 años. 5 años trabajando en el museo. Yo soy relativamente nuevo, o sea que Juni en ese sentido tiene tiene mucho más conocimiento de la trayectoria del museo y te puede hablar un poco más de lo que estamos haciendo ahora. Pero en particular, este es un museo que fue el sueño de un niño, vamos a decirlo así,
Chip Withers, es el fundador y llegó a ser comisionado de la ciudad de Coral Gables. Y él me contó cuando yo recién acababa de llegar, me contó su visión de que él quería siempre, desde niño, que el padre lo llevaba por toda Florida, marcando lugares históricos, porque ellos tienen una compañía de transporte. Entonces, como negociantes, son fantásticos, una compañía que lleva más de 100 años en toda la familia. Pero él me contaba que de niño el padre aprovechaba que recorría las rutas de toda Florida para ir marcando los lugares históricos donde habían, por ejemplo, referencias sobre comunidades de los Seminoles, de los indígenas Seminoles, o determinadas batallas, ya sea de la colonización española o después cuando se crea el estado de la Florida como parte de Estados Unidos. O sea que es una historia fascinante, que muchas veces los padres no pensamos en que estamos sembrando esas pequeñas semillas, y precisamente por ese interés en la preservación histórica fue que Chip Withers, que creció en este ambiente, tuvo siempre la esperanza de que en Coral Gables hubiera un museo. Y cuando fue comisionado residente, comisionado de la comisión de la ciudad, entonces propuso la idea de crear el Museo de Coral Gables en este edificio que en ese momento estaba, bueno, no vamos a decir que no abandonado, pero que necesitaba por supuesto una renovación, y eso fue una idea que bueno, que finalmente después de más de 2 décadas, según él me contó, logró realizarse en el 2010. El 10 de octubre, 10-10-10, de hecho así lo anunciaron en las campañas de marketing. Además que emblemático, ¿no? Sí. 10 de octubre del 2010 abrió el museo, finalmente convirtiendo este edificio que, como bien decía, había sido cuartel de policía, cárcel, estación de bomberos, la corte, todo, porque por supuesto en ese momento, en el año 39, cuando el edificio abrió originalmente, Coral Gables era una ciudad mucho más pequeña, con menos habitantes, entonces todas esas funciones digamos, de la ciudad estaban concentradas en el mismo edificio. Entonces, digamos que ese fue un proyecto de muchos años que finalmente se logró en el año 2010, renovando este edificio y añadiendo una galería nueva, que es una galería muy fantástica. Es la galería donde ahora mismo estamos presentando la obra de los 2 grandes maestros del cinetismo y el arte óptico venezolano, Sir Rafael Soto y Carlos Cruz Diez. Sí. Entonces, yo creo que, digamos, esa semilla, de nuevo, de un padre que llevaba a su hijo por toda la Florida marcando los lugares históricos, sembró ese deseo por él, por apreciar la cultura, apreciar la historia de Coral Gables en particular, y gracias a eso es que tenemos un museo hoy. Pues mira qué bonita historia, o sea, sobre todo por ese origen de ese padre instruyendo a ese hijo sin saber, como tú lo dices, que estaba sembrando la semilla para que esto sucediera. O sea, qué bonita historia, ¿no? O sea, eso le suma a la historia de la fundación de este museo. Entiendo que fue en el 2011 después, cuando hubo las primeras exhibiciones. Se inaugura en 2010, 2011 comienzan Sí, 2011 comienzan las primeras exhibiciones, y fue un proyecto muy, muy ambicioso. En ese momento se inaugura con una exposición que se llamó Creando el Sueño, Creating the Dream, que era sobre la fundación de la ciudad de Coral Gables por George Merrick. George Merrick fue un desarrollador que además también era poeta, tenía una gran pasión por la arquitectura, por el urbanismo, y había venido toda parte de la familia, había residido en estas zonas del norte. Al llegar a Miami,
Ellos, digamos, vienen a trabajar en una plantación porque habían comprado un gran terreno de 160 acres y él decide en cierto momento que en lugar de continuar con la plantación era importante. Miami estaba creciendo y necesitaba un nuevo, digamos, un nuevo barrio, suburbio, pero desde ese momento Merrick, que como decía estaba muy interesado y estaba muy al tanto de lo que estaba pasando en ese momento en desarrollo urbano y arquitectura, pensó que era importante diseñar, planificar una ciudad siguiendo los principios de lo que se llamó el City Beautiful Movement, o sea, la ciudad, el movimiento de la ciudad bella. Y de hecho lo logró. Y lo logró. Wow, sí. Que era precisamente muy apegado a la idea de las ciudades jardines que los ingleses habían desarrollado a mediados del siglo XIX. Y en Estados Unidos, en particular en Chicago, Washington, D.C., Cleveland, Ohio, Nueva York, había varias ciudades que ya estaban empezando a utilizar esos principios de planificación urbana, donde se buscaba una armonía entre la naturaleza, la construcción, el urbanismo acompañado de esta cosa, de esta jardinería tan hermosa, de lo que llaman el landscaping, digámoslo así, sí. Bueno, de mantener, de esa conexión tan hermosa que se logró aquí, ¿no? Sí. De hecho, cuando uno ve Coral Gable desde el aire o cuando es un pulmón, o sea, el verdor de Coral Gable es una mancha verde en la zona, o sea, es precioso realmente, ¿no? Sí, y ese principio, digamos, de armonizar la construcción, la arquitectura, el desarrollo urbano con la naturaleza, de manera que pudieran coexistir perfectamente, de alguna manera también incluso apoyándose mutuamente y ayudándose mutuamente, era importante, porque recuerda que en ese momento Coral Gables había sido una plantación, o sea que los bosques que tradicionalmente habían existido ya no existían, porque precisamente ya era una plantación. Entonces era volver parte de ese sentido del paisaje a crear un paisaje urbano que integrara o que volviera a ese sentido de una naturaleza muy, vamos a decir, tal vez no lujuriosa, pero sí pero una naturaleza exuberante, esa es la palabra que yo estaba buscando, exuberante, alrededor precisamente de casas que, como podemos ver, eran casas en cierto sentido pequeñas, ¿no? Si se comparan con muchas de las casas hoy en día. Entonces, sin embargo, una cosa muy interesante también es que George Merrick siempre previó, conociendo por supuesto como conocía de desarrollo urbano y de diseño urbano, que había un espacio en lo que llamamos el downtown, ¿no? El centro de la ciudad, para el desarrollo de edificios un poco más altos, para oficinas, para negocios, etc. Porque él también, por ejemplo, planteó realizar el Miracle Mile, esta milla de los milagros, donde están mayormente los negocios en Coral Gables. O sea que toda esta introducción a la visión de George Merrick fue precisamente la primera, la exposición inaugural en el museo, junto a otras exposiciones por ejemplo, había una exposición que hablaba sobre la colonización española, Ponce de León, la importancia, por supuesto, de esa tradición con España, porque precisamente después George Merrick habla de un renacimiento de la arquitectura española, sí, que para él era fundamental. Es manifiesto aquí en Coral Gables, los arcos, las calles, los nombres, por supuesto, de todas las ciudades españolas, ¿no? Es como entrar en otro mundito, pues cuando uno viene a Coral Gables se siente así como que estás en un reducto muy bonito, de verdad que me encanta personalmente. Bueno, bienvenida a nuestro programa. Yo feliz de estar aquí con ustedes en el museo. Y tú, bueno, como bien lo dijo Elvis, pues tú obviamente ya tú tienes más tiempo acá y nos puedes dar quizás una visión también un poco más amplia del museo en sí, de qué está sucediendo,
¿Cuál es la intención? ¿Qué pasa? ¿Cómo es la integración del museo con la comunidad? Ese tipo de cosas. Sí, bueno, muchísimas gracias Elsa por la invitación. Como decía Elvis, esa primera exposición inaugural se enfocaba en la historia, esa historia de la creación de la ciudad y de esta figura emblemática que es George Merrick. Esa línea histórica se ha mantenido. De hecho, la exposición inaugural, que fue realizada por Arba Moore Parks, una historiadora muy importante, ya fallecida, de Coral Gables, se mantuvo durante muchos años. Solo recientemente se llevó a un formato digital, se puede seguir visitando en 3D, en 360. Qué bueno. Pero bueno, esa línea histórica es una de las líneas del museo. Nuestra misión, parte de la misión del museo es celebrar y contar esa historia de Coral Gables, pero también desde el punto de vista, bueno, más amplio de las artes cívicas. Nos interesa mucho la arquitectura, el urbanismo. Elvis ha traído al museo un componente muy interesante de integración de las artes, yo creo. No solo recientemente añadimos la palabra, la frase artes plásticas, artes visuales a nuestra misión, sino también nos interesa mucho el arte público. Es decir, la integración de cuando las artes salen a la calle y se insertan en la ciudad, en el paisaje. Entonces, bueno, realizamos también exposiciones de arte contemporáneo, de arte más tradicional, pero también arquitectura, urbanismo. De hecho, ahora tenemos una bellísima exposición de los premios de la Fundación Cintas, que es una fundación cubano-americana que otorga premios, bueno, desde los años 60, desde el 62, a artistas, arquitectos, compositores musicales, artistas de diferentes disciplinas, de origen cubano, escritores. Entonces, por primera vez estamos mostrando esta colección de premios en arquitectura y diseño de la Fundación Cintas. A la par tenemos una exposición ya más histórica que refleja el Coral Gables de los años 80 es una exposición más biográfica sobre la primera y única alcalde mujer de Coral Gables, Dorothy Thompson. Mira, qué sí. Tenemos otra exposición celebrando el mes de la aceptación de autismo. Sí, creo que mientras daba una vueltita por allí vi. Sí, qué bueno, en que hemos invitado a una fantástica artista autista, jovencita, teenager, adolescente, Thalía, que tiene, bueno, la primera sala de pintura, en colaboración con 7 escuelas híbridas que tienen niños en el espectro y niños regulares. Crearon una bandera de aceptación del autismo que se hizo en la Cámara de Comercio. Y qué bonito, una verdadera integración. Sí. Maravilloso. Y bueno, como decía Elvis, estamos celebrando el centenario de esos grandes maestros venezolanos. Maravilloso, sí. No solo venezolanos, internacionales, Soto y Cruz Diez. Al final, siendo de origen venezolano, pues ellos se hicieron universales, pues como grandes artistas que de origen X y se hicieron universales, ¿no? O sea, porque definitivamente si hay algo que trasciende fronteras, si hay algo que no se contiene, es el arte. O sea, el arte se expresa, y se expresa y se va a expresar hacia cualquier sitio. Entonces, esa es la maravillosa forma del arte y bueno, de hecho, mi programa se llama Doral Arts and Beyond, casualmente, porque es que nunca te puedes constreñir, o sea, el arte siempre va a ir beyond, un poquito más allá. Entonces, ciertamente Cruz Diez y Soto han sido artistas que ya son artistas universales y los maestros pues, del cinetismo, de esta tendencia tan particular y tan hermosa que ha sido el cinetismo y que bueno, obviamente hay muchos artistas, sobre todo los venezolanos. El artista cinético venezolano no puede evitar llevar a Soto y a Cruz Diez en el ADN,
o sea, es que lo llevan en el ADN, es un tema tremendo y simplemente se ven las influencias, ¿no? Y nada de malo tiene eso, por supuesto, sino que simplemente se siente esa escuela tan fuerte que fueron Cruz Diez y Soto para el arte cinético venezolano y universal, ¿no? Entonces, también estamos con esa muestra en este momento acá en el museo. Sí, en ese sentido, he disfrutado mucho hablar con el público venezolano que ha venido a ver la exposición y me ha dicho, es como volver a mi infancia, ¿Sí? tenemos un penetrable muy lindo interior y me decían, esto es un privilegio poder traer a mis niños y que tengan la experiencia que tuve yo cuando niña, entrando a los penetrables en toda la ciudad, en Caracas, pero como tú dices, son artistas que van más allá y que han influenciado a todo un universo entero de artistas en esa tendencia, ¿no? Sí. Es verdad. Sí, yo creo también, bueno, en relación a esa exposición en particular, queremos agradecer muchísimo a tenemos tres miembros de la Junta de Directores del museo que son venezolanos. Ay, mira, y que pues han mire qué tenido bonito realmente eso, ¿no? un trabajo extraordinario. En primer lugar, Adriana Meneses, Claro. buena amiga sí, de Diana. Tremendo, y que fue realmente clave para lograr hacer esta exposición, porque obviamente es un tema que ella conoce en profundidad. Adriana fue directora del Museo Jacobo Borges en Caracas, o sea que es una curadora, directora de museo extraordinaria, y ella nos ayudó muchísimo porque esta exposición era una apuesta. Nosotros empezamos a trabajar ya cambiando la misión del museo para empezar a trabajar más arte público, por ejemplo, y fue algo que realmente se logró en febrero de este año. En ese momento pensamos, bueno, ahora vamos a tener que empezar a hacer programas nuevos, exposiciones nuevas con este tema. Y ahí nos dimos cuenta que era el centenario de Soto y Cruz Diez, coincidencialmente, que sí. Es increíble, como que Entonces, todo fluyó, ¿no? Todo fluyó, pero teníamos nada más 3 meses para hacer la exposición. Entonces fue como una apuesta de que realmente, por eso mismo que tú decías de cuánto los venezolanos aprecian su cultura y su arte, era una apuesta de, habiendo una comunidad venezolana tan fuerte, tan importante aquí en Miami, podíamos hacerlo perfectamente, llenar una galería con obras extraordinarias como fue el caso. Y por supuesto Adriana nos ayudó muchísimo en eso, en los contactos con los coleccionistas, que en muchos casos, pues como son coleccionistas privados, es un poco más difícil para uno conocerlo. Claro. Y también Eduardo Taola de Constellation Group, que es el último, de hecho el más reciente de los miembros de la Junta de Directores que se ha sumado a nosotros y que hizo un trabajo fenomenal, buscando también los apoyos financieros que hacen falta. Y entonces ellos dos, de nuevo, fueron súper importantes. Y otro venezolano ilustre que lleva mucho más tiempo en la Junta de Directores del museo y también ha sido un gran apoyo, es Alirio Torrealba. De hecho, el año pasado, en la gala anual que hicimos, lo homenajeamos a él y a su esposa Doris Martín Torrealba con el premio de las artes cívicas, que es un premio que nosotros damos en todos los años en la gala, precisamente por todo el trabajo extraordinario que han hecho en el museo y en muchas otras organizaciones en la ciudad e incluso internacionales. Entonces, qué orgullo, esos ¿no? tres qué claves orgullo, venezolanos que tengamos tres venezolanos emblemáticos unidos a ustedes en este equipo, trabajando por el museo y por supuesto trabajando por la ciudad, porque trabajar en un museo es trabajar por una ciudad, es trabajar por una comunidad, definitivamente, ¿no? Es así. Sí, realmente, de nuevo, eso fue un trabajo mancomunado, fue realmente un trabajo de equipo. También con el chair de la Junta, o sea, el presidente de la Junta, José Valdefauli, que de hecho es otro coleccionista también importante,
y ha sido clave en renovar. Él lleva ya casi 2 años como presidente de la Junta y ha sido precisamente una persona clave para renovar la Junta, traer nuevos talentos, como el caso de Adriana y Eduardo. Sí, ya Lidio lleva más unas tiempo aquí. trayectorias tremendas. La trayectoria de Adriana en el mundo del arte es fantástica, ¿no? También. Entonces contar con ella aquí, pues de verdad que es un excelente aporte, definitivamente, ¿no? Entonces, pues qué bien, pues qué orgullo, pues que tengamos venezolanos involucrados también en esto, qué bonito. No, y quería decir también que esa exposición no es tanto una muestra masiva de muchas obras, sino de obras muy selectas, históricas, muy importantes, claves en la obra de estos artistas, y que además tenemos la suerte de haber podido extraer de colecciones y galerías, instituciones locales, demostrando que hay mucho interés en la ciudad en este tipo de arte y bueno, en el arte de estos maestros, y también me gusta verlo como una manera muy linda de integrar a la comunidad de alguna manera. Estas son obras que no están todo el tiempo a la vista pública, y es una oportunidad de mostrarla. Y hablando de mostrar y hablando de que sea esto una cosa realmente inmersiva e interactiva, ¿qué tal si vamos a verla? Vamos a ver. Vamos a movernos. Ok. Estos son las imágenes de cuando se estaba construyendo el edificio. Qué belleza. Son imágenes cuando se estaban construyendo el edificio. El edificio abrió en 1939 y fue diseñado por Phineas Paste, que fue un arquitecto que trabajó con George Merrick muy desde el principio. Fue de hecho arquitecto de la corporación que se llamó Coral Gables, que eventualmente fue la que realizó la mayoría de los edificios fundacionales de la ciudad. Él no logró ver el edificio concluido porque murió en el año 37 y el edificio terminó en el año 39. Es parte del programa del Work Progress Administration, un programa federal que se creó en medio de la Gran Depresión para contratar artistas, arquitectos, etcétera, a realizar obras de interés público. En este caso, por supuesto, era una ciudad nueva, necesitaba edificios nuevos, la estación de policía, de los bomberos, etcétera. Y entonces, en ese sentido, también fue muy importante el apoyo federal. Eso hace que el edificio, desde el principio y hoy en día, está registrado también como un edificio histórico en el registro nacional, o sea que es algo realmente importante, no solo para la ciudad de Coral Gables, sino Miami y también incluso a nivel nacional. Qué maravilla, porque tenemos parte de la historia. Sí, y bueno, celebrando precisamente para celebrar el 150 aniversario del natalicio de Phineas Paste, arquitecto del edificio, vamos a abrir el 23 de agosto una exposición, una pequeña exposición, pero representativa del trabajo de Paste, que era conocido como el colorista de Coral Gables, una figura muy interesante. Así que aprovecho para darle hacer la invitación a que aquí estaremos sin duda. Esta es una exposición de Thalia Baker. Thalia Baker es una artista que desde los 8 años empezó a trabajar tomando clases de arte, por supuesto, con Aurora Molina, una artista muy conocida aquí en Miami, sobre todo por su trabajo con textiles. Lo interesante es que si vemos alrededor, esta es su primera exposición en un museo y ya ella ha desarrollado su propio estilo. Es un estilo muy bello que, como vemos, de líneas gruesas, creando los contornos de la figura. Vemos también el color como algo fundamental. Pero bueno, lo muy importante que ella ha desarrollado. La figura humana con esencia, wow, qué bonito. Y siempre algo también muy interesante es que estas figuras nos miran, quieren que nos involucremos
en muchos sentidos, yo lo veo como ese llamado a no dejar de lado al ser humano. Tenemos que también estar presentes, estar presentes, o sea, ese tema de estar presente que es tan importante, ¿no? Que podamos mirar nuestro entorno y conectar con ese entorno y no olvidarnos que existen N cantidad de cosas allí a las cuales hay que atender. En este caso, pues imagínate tú, esta niña autista y que tenga esta capacidad artística, qué belleza. Y que se le dé el respeto y el aprecio a través de un solo show en el museo. Qué maravilla, de verdad que yo los felicito porque estas son las cosas que nos convierten en personas que sabemos incorporar, integrar a muchas otras cosas. También parte de este proyecto, Human con Miami, que se llama Human, es un juego de lenguaje porque Hue quiere decir color, H-U-E en inglés, tonalidades, entonces Humans es precisamente para hablar sobre la diversidad. Entonces lo que se hizo en este caso es que maestros de arte en 7 escuelas diferentes trabajaron con grupos de artistas y desarrollaron cada uno una obra basada en un color. Tenemos el rosado, tenemos naranja, amarillo, rojo, verde, azul y morado, ¿no? Entonces, cada uno hizo realmente obras bellísimas. Son fantásticos, bueno, en algunos casos collages, en otros no tanto, pero qué trabajo tan hermoso. Y de esa manera, digamos que fue como un pie forzado, ¿no? Que crear una obra de determinado tamaño, que es como el tamaño regular de una bandera, por eso son, pero siempre enfocados en el color. En esa idea de que entonces mostrándolos juntos es que realmente se da la fuerza, ¿no? Expresiva de todas las obras. Qué bella, de verdad, está muy, muy hermoso el trabajo, muy hermoso. Entonces, aquí tenemos, esta es una exposición histórica sobre Dorothy Thompson. Dorothy Thompson, como Judy mencionaba antes, es la única alcaldesa mujer en la historia de Coral Gables, en una historia de casi 100 años. Qué bonito. ¿En qué año fue ella? Ella fue alcaldesa en el año 85. Okay. Ahora, una cosa muy interesante es que en el año 82 compró su placa, la chapa, no sé cómo, la placa del carro, y le puso Mayor 85. O sea, alcaldesa 85, de alguna manera anunciando que iba a ser electa alcaldesa, y lo fue. Oh, wow, fue visionaria. Sí, absolutamente visionaria. Y esa placa la tenemos aquí ahora. Ella los donó. Todo esto es parte de la colección permanente del museo. Aquí tenemos la placa. ¡Wow! Como ella anunció. Increíble. Sí. O sea, ella fue visionaria y trabajó en función de eso. Sí. Y dijo, voy a ser mayor, y fue mayor. Y fue mayor. Wow, increíble. Y lo más interesante también es cuando su campaña, cuando ella empezó su campaña, bueno, que estaba por supuesto en ese momento era un hombre, porque digamos, ella es la primera mujer alcaldesa, y ese alcalde obtuvo todos los apoyos de todos los comisionados, de todos los políticos de la ciudad, etc. Y ella sencillamente lo que hizo, bueno, ¿cómo yo voy a luchar contra esto? Y lo que hizo fue su esposo, que acaba de fallecer desgraciadamente. Su esposo le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una foto de toda la familia. Y entonces crearon toda una campaña que era alrededor de la idea de que la familia es la que me apoya. Ay, pero qué bonito, fundado en la familia, fundamentado en la familia. Fundamentado en la familia, incluyendo el perro. Y ese fue el anuncio. A mí me apoya mi familia. Y hasta el perro. Y hasta el perro. Literalmente, hasta el perro. Hasta ese dicho tan común. Y por supuesto que los votantes tuvieron inmediatamente se conectaron afectiva, por supuesto, con el concepto familiar, con el concepto de tradición. Qué inteligente, por cierto. Sí. Qué inteligente, qué visión tan clara. Pero además es un
una salida muy inteligente también al hecho de que ella es una outsider, ella no viene del mundo de la política, ella era, trabajaba en la casa, una ama de casa, y cómo logra sumar a toda una ciudad a partir de esta idea bueno, yo tengo el apoyo de mi familia. Qué bonito. Y alrededor de eso mira toda la súper campaña. inteligente, súper, de verdad que sí, increíble, increíble. La historia también, digamos, central, relacionada con la misión del museo, que tiene que ver con la arquitectura, el urbanismo, etc., es que Dorothy también fue clave en restaurar el Hotel Biltmore. Ay, qué belleza. Lo interesante es que en los años 70, cuando ella empieza su carrera política, se debatía incluso si se debía mantener el Biltmore, porque llevaba muchos años abandonado el Biltmore, que Hubo idea de demolerlo. de demolerlo, exactamente. Increíble. Es una joya. Y ella tuvo la visión, precisamente también, gracias a Arba Moore Parks, la curadora que fue directora del museo también anteriormente, de que era importante rescatarlo y mantenerlo como hotel, como el Hotel Biltmore, un hotel muy representativo y realmente el ícono de la ciudad de Coral Gables. Realmente es un ícono. O sea, uno piensa en Coral Gables y una de las cosas que uno visualiza es el Biltmore. Entonces, increíble que por décadas estuvieron los alcaldes discutiendo cómo restaurar el Biltmore, etc. Ella estuvo 2 años y en menos de un año logró restaurarlo. Aquí y voy a hacer un comentario que es un cliché, bueno, porque es inevitable hacerlo, wow, qué fantásticas somos las mujeres. Entonces, definitivamente que ella haya logrado esto de verdad que es increíble, ¿no? Siendo mujer, teniendo tan corto periodo de trabajo y viniendo, como tú bien dijiste, un outsider que no viene de la política, haber logrado todo esto, increíble, increíble. Precisamente a lo mejor por eso, porque no tenía, digamos, las deudas y lo que traen y los compromisos. Los compromisos que normalmente son los que funcionan en los políticos, que siempre se enturbia un poquito en el sentido, no mal dicho, sino se complica todo un poquito por los temas de ciudad y ese tipo de cosas, ¿no? Quizás ella venía un poco limpia de polvo y paja, como se dice, y pudo hacer una maravillosa gestión. Pues qué bien. Bueno, nos seguimos moviendo. Esta parte del edificio era la antigua cárcel. Sí, porque aquí hubo... Y aquí se ven las celdas que eran bastante pequeñas. Oh, wow. Por supuesto después el edificio fue utilizado para otro propósito. De hecho, la fundación de la comunidad de Coral Gables tuvo sus oficinas aquí por un tiempo. Y bueno, pero ya desde el año 2010 entonces se empieza a utilizar como galería. O sea, ha pasado de todo aquí. Este edificio resume la historia de una forma increíble, ¿no? Entonces, cuando se realiza la renovación, los organizadores en ese momento se dan cuenta que en términos de espacio de galería era muy pequeño y sugieren añadir una galería nueva, una galería moderna mucho más grande y además una plaza donde la gente pueda también reunirse, participar en eventos y ese, digamos que fue la última parte del proyecto que se desarrolló, pero coincidió también con la apertura del museo en el 2010. Entonces la galería Carol Field, que es donde está ahora mismo presentamos el trabajo de los maestros Carol. Wow, miren qué emoción. Aquí estamos entrando a donde está la exposición de nuestros grandes maestros, Soto y Cruz 10, y bueno, nada más, nada menos que aquí en el Coral Gables, Lucien. Y tenemos el apoyo de también muchos sponsors que sabemos que son importantes en la comunidad venezolana, como el Banco Banesco, por ejemplo, Amaranth, Ocean Bank, pero también, como decía, Constellation Group de Eduardo Taola, o MG Developer de Alirio Torrealba, Adriana, que también nos ayudó muchísimo. O sea, ha sido siempre
Lockton, sí, hay varios sponsors que entraron por primera vez al museo, gracias precisamente a estos dos maestros, ¿no? A una exposición que realmente nos ha traído también un flujo nuevo de público nuevo. Claro, ha refrescado de alguna manera, o sea, o ha involucrado a otro público, ¿no? También. Sí, hemos visto récords en asistencia a esta exposición. Estamos muy contentos con la respuesta de la comunidad, también el apoyo. Bueno, la exposición, como decía, no es tan grande en cuanto a número de obras, pero sí muy importante en cuanto a la selección. Hay piezas muy lindas, históricas, monumentales, como Esto tenemos que caminar por dentro, sí, wow, qué por emoción, favor, así como que... no se pueden ir sin entrar. Y también piezas que representan diferentes líneas de investigación de estos maestros. Aunque no se trata de una retrospectiva y no hemos podido ser exhaustivos en representarlo todo, sí estamos muy contentos de la selección. Por ejemplo, esta es una de las piezas más importantes del maestro Soto en esta línea de las vibraciones, por su tamaño, por su belleza. O sea, la transparencia y el movimiento que tiene esta pieza es, o sea, fantástica. Sí. O sea, el movimiento que da a través de algo que prácticamente no se ve. Sí, porque las vanillitas prácticamente no se ven y qué sensación, ¿verdad? Wow. Sí, no, en esta línea de trabajo la fórmula en sí es muy sencilla, es decir, son estos fondos rayados, ya horizontales o verticales, a los que él le juxtapone estas líneas móviles, son como móviles que cuelgan delante y que en la intersección con el fondo generan ese sentido de movimiento, de vibración. Hermoso, increíble. Es una pieza también muy sensible. Como al moverse, pues, se integra en el movimiento de la obra. Sí, muy sensible a la presencia del espectador. Estas varillas se están moviendo con el menor viento, brisa. Que hasta inclusive con la vibración de la voz, con todo esto que está junto en el ambiente, ellas pueden prácticamente vibrar en consecuencia, ¿no? Sí, hermoso. Y como el resto del trabajo del maestro Soto y también de Lucía son piezas en que la presencia del espectador, la participación, su traslado alrededor de ellas o delante de ellas es muy importante. Son vivenciales totalmente, o sea, tú caminas la hora y estás viviendo, así entiendes. Sí, y eso fue una idea clave que desarrollaron tanto Soto como Cruz y artistas de esa generación estaban muy interesados en buscar un tipo de arte que fuera más allá de la mera contemplación, que fuera algo más de experimentar sensorialmente. Sí, que tocara prácticamente todos los sentidos. Y en cierto podrías decir, no, el sonido no, pero es que la vibrar que está trabajando la parte del sonido. Todo. Hermoso. Y además ellos siempre pensaban en esta idea de que la obra no era estática, sino que necesitaba estar cambiando constantemente. Por mucho que uno trate de colocarse en una posición, siempre va a ser diferente, entonces el ángulo va a ser diferente, la perspectiva, el color va a cambiar la forma en la que uno percibe el objeto. Entonces esa idea de lo que ellos llamaban desmaterializar la obra de arte en el sentido de que no fuera como la materia que es fija, digamos, porque tampoco estática, sino que fuera mucho más cambiante. Y eso lo logran en muchos casos, como decía yo, combinando formas o creando estructuras mucho más flexibles, como es el caso de los penetrables, por ejemplo. Y el uso porque es increíble como el uso del color, una vez más, hablamos del color, como el color en sus combinaciones. Al final allí, por ejemplo, estamos viendo hay una combinación de color que es la que al final genera el movimiento. O sea, esa juxtaposición de colores cuando va caminando te hace movimiento fantástico. Y básicamente el color de ahí. Pero wow. Son piezas que reaccionan al movimiento del espectador,
similares al fondo. En muchos casos son pintados de diferentes colores y uno va descubriéndolo en la medida en que transita delante de la obra. O por ejemplo, en este caso, esta es una pieza muy linda, también histórica, en que las celdas son como espejos. De hecho, yo pasé mucho tiempo para descubrirlo y reflejan lo que tienen delante, pero parecen transparentes. Son laminitas de metal que reflejan al final. Y bueno, otra cosa muy interesante que nos interesa mucho en el museo es cómo estos artistas integran este tipo de trabajo a la arquitectura y lo llevan también a la ciudad. Es decir, son piezas que en el espacio público interactúan con un grupo mayor de gente, con la comunidad, que involucran a la ciudad. No es la obra dentro del museo, no es la obra dentro de la galería, no es que el espectador tiene que trasladarse a un sitio, sino que puede ir caminando por una calle e involucrarse con el arte. Y disfrutarlo y conocerlo, ¿no? Lo más extraordinario es que ellos estaban desarrollando estas ideas hace 60, 70 años. Exacto. Que, claro, que son ideas que hoy todos los museos quieren hacer, ya ellos lo estaban haciendo. Que tú lo ves y dices, wow, qué moderno. En ese concepto de la modernidad, en el sentido de que, wow, qué moderno. Pero que resulta que estos señores hace 70 años. Ya son senior citizens. Ya son senior son citizens. obras senior citizens. Son obras senior citizens. Y resulta que, mira tú, o sea, y a veces uno se pregunta, y a veces consigues un artista súper joven y que de repente hasta pudiera no entenderlo o lo aprecia distinto. Esto es increíble como tuvieron, también yo pienso que fueron artísticamente visionarios, o sea, tuvieron esas visiones increíbles del arte, de cómo involucrarlo de otra manera, ¿no? Son artistas visionarios que están codeándose con lo más experimental y alternativo del mundo del arte en su momento. Porque también, o sea, ellos fueron hombres que estuvieron en París, que estuvieron en Europa, que se empaparon de todos los movimientos que estaban sucediendo. Estuvieron en Caracas. Porque Caracas era uno de los centros de arte más importantes de los años 60, 70. Impresionante. Caracas, a veces, lastimosamente, se nos olvida, y digo lastimosamente porque habría que resaltarlo constantemente. Caracas fue una ciudad, y lástima que tenemos que hablar en pasado, que eso a mí me tiene muy triste, ¿no? Que ya estamos hablando de Caracas en pasado, de lo que Caracas fue. Caracas fue una ciudad que fue centro urbano, fue centro de arte, fue centro de moda, fue centro gastronómico. O sea, Caracas fue una ciudad fantástica durante los años 60, 70, 80, hasta ahí. Después cuando llegamos a 90, pues se nos comenzó a arruinar un poco, pero bueno, podemos seguir caminando para ver las obras y después nos regresamos y caminamos por aquí adentro. Esta es una de las obras más figuradas en las exposiciones de 1961. Y aquí vemos el artista artesano prácticamente, trabajando la pintura como si fuera una especie de paisaje, que entonces se trata de labrar prácticamente. Prácticamente, ¿no? Esto es madera. Sí. Es un panel de madera y qué hermosura la textura que logra. Sí. O sea, y a través de la textura y la línea también, mira qué belleza. Wow. Increíble. No, fueron fantásticos. En este momento el Soto está trabajando con elementos encontrados, que también lo hace muy interesante. Luego ya tú ves que son elementos fabricados. Que se van sofisticando un poco más. Aquí se ve ese inicio con el material, cómo se viene el rojo, creo que no es la palabra, ese material crudo. Es la experimentación con el material crudo. Y después se van sofisticando, pues que lo podemos ver. Y bueno, esta es una de sus escrituras. Tiene un proceso parecido en el sentido, una estructura parecida en el sentido de que tienes un fondo de rayas al que él cuelga, suspende delante elementos, en muchos casos que recuerdan a notas musicales o a letras. Pudiera percibir escritura. Exacto. Y que también es muy dinámico. O sea, ahí hay un hecho muy humano, definitivamente, un toque muy humano, porque
hay gestos, hay pincelada, aunque sea así, hermoso, me parece. Wow. Sí, ellos tienen un equipo especializado y es un equipo que vino, trabajó directamente con nosotros, una experiencia increíble. Me imagino, porque el propio montaje es una pieza de arte. O sea, increíble, la habilidad de poder armar esto, es hermoso. Y son piezas que requieren de una gran precisión precisamente para eso, ¿no? Ahí también hay un elemento de exactitud, que en cierto sentido también mucha gente asocia eso con el arte. O sea, el arte es algo que tiene que ver con una habilidad, con la precisión, aunque no es exactamente lo que estos maestros estaban pensando. Ellos estaban pensando en el arte como una experiencia de inmersión, en el color, en el movimiento. Pero al final, para lograr eso, hay que tener toda esta capacidad. Sí, hay una combinación de esa parte creativa directamente y toda esta parte de la precisión en la elaboración, ¿no? Y bueno, aquí estamos entrando en la pared del maestro Bruguier, que es un gran especialista del color, increíble. Viene del mundo del diseño gráfico y bueno, se nota. Se nota. Esta pieza de la cual estamos es una inducción cromática al amarillo. Y si te fijas, si te acercas, vas a notar que todo el color blanco es el mismo, sin embargo, cuando uno se aleja, da la impresión de ver tonalidades, un amarillo. Sí. Porque fíjate que se llama Inducción cromática al amarillo, que aunque inmediatamente uno lo percibe que es azul, pero fíjate que el blanco se convierte en amarillo dependiendo de dónde lo puedas mirar, ¿no? Increíble. Un color nuevo. No. Impresionante, ellos fueron lo máximo, o sea, de verdad que y por supuesto, estas obras hay que, por eso lo largo, hay que caminarlas para poder sentir el movimiento de la obra. Esta obra en particular fue diseñada originalmente para un espacio circular y por alguna razón, supongo que el coleccionista o la persona la vendieron o algo o decidieron no quedarse con ella y eventualmente decidieron hacerla lineal. Pero originalmente fue diseñada para un espacio circular, algo interesante, porque ya ahí estamos también con esa idea de la inmersión. Claro, incluso de un espacio porque obviamente el espacio circular te hace un poco más. O sea, porque es el recto, caminarlo y hacer el movimiento del circular ha sido más como delirante. Entonces yo sugeriría que empecemos a hacer vamos a caminar por aquí adentro. Para aquellas personas que han visitado el museo que probablemente han visto afuera la escultura. Sí, la gran diferencia es que esta escultura interior logra mucho menos la idea del maestro, porque la idea de la fluidez de la obra, de que uno puede penetrar en cualquier momento. Cuando la obra sale al exterior, por supuesto, para sostenerla, él tuvo que añadir una estructura metálica. Claro.
Aquí como cuelga del techo, la estructura metálica no existe, entonces totalmente fluye, es como el espacio totalmente abierto, y en ese sentido es una obra que logra mucho mejor esa idea original, que del fluido de la obra abierta, de la obra también inmersiva. Bueno, nos podemos seguir moviendo. ¿Cuánto nos queda ya? Un poquito tiempo, ¿verdad? Vamos a movernos, porque yo quiero entregar Esta pieza, esto es una maqueta de un mural en Caracas. Sí, esta pieza existe todavía y está en la residencia Capriles en Caracas. Entonces tuvimos la suerte de encontrar la maqueta y el dibujo. Y el proyecto. Wow. Sí. Son cosas emblemáticas, de verdad que hermoso. Sí. Y es, bueno, es un ejemplo de esa integración Exacto, de la arquitectura totalmente. que nos interesa tanto destacar en este show. Qué bonito. Tenemos también una de las aceras de Cruz 10, de las claro, cebras por supuesto. de Cruz 10 en la ciudad. Que a ver, justo en la esquina que del venezolano no ha venido pues a hacer los walking, ¿cómo se llamarían? Las cebras, Cebras de colores. Cebras de colores. Hasta las cebras cogieron color. Hasta las cebras cogieron color. No fue el mago del color, hasta las cebras cogieron color. O sea, increíble. Nos viendo. Yo quiero entregarles una cosita antes de irnos, para ya despedirnos porque nos queda poquito tiempo. Miren que se pasa volando. Tenemos que ir, no podemos estar así como 3 horas y aquí. Maravilloso. Ok, wow. Hemos hecho este recorrido increíble, súper emocionante, de verdad. Debo reconocer que me emocionó estar atravesando esta cosa que lo retrotrae a nosotros los venezolanos, a nuestra infancia, a nuestras cosas más queridas que lastimosamente, pues, como buenos inmigrantes hemos tenido que abandonar. Pero bueno, no importa. Aquí estamos rehaciéndonos, reinventándonos y haciendo la vida de nuevo, que eso es lo más importante. Yo siempre, al finalizar mi programa, yo les doy a mis invitados, esta vez somos invitados mutuos, pues yo los invito a ustedes me invitan a mí, esto es una maravilla. Entonces, esta es una especie de toque, que es una foto que yo siempre le entrego. Esta foto, esta es una bailarina, que es una foto que normalmente yo no, a diferencia de un paisaje, o diferencia de cualquier otra cosa, esta es una foto que yo normalmente no suelo dársela a nadie. Entonces resulta que hay una cosa muy simpática. Esta modelo es una mujer fabulosamente bella. Es una mujer blanca, de pelo negro, ojos azules, de origen esloveno. Y además la foto está tomada en la barbería más emblemática de la calle 8. Ok, entonces esto tenía que ser para ti. O sea, no hay duda alguna de que esa foto estaba guardada para que fuera tuya. O sea, porque, es como que resume allí un poco tu tránsito por algunas cosas, ¿verdad? De Eslovenia a la calle 8. De Eslovenia a la calle 8. ¿Te imaginas qué maravilla? Eslovenia, calle 8. Y en punta de pie. Y en punta de pie, además, en punta de pie. O sea, que era tuya. Y aquí hay simplemente un amanecer donde la luna todavía estaba por allí, de curiosa. Entonces, bueno, esto nos habla pues de renacer, de eternidad, de todo, que al final el arte no es sino eso. Es un renacer, es un constante producir, una constante creación del ser. Entonces, bueno, ha sido un súper placer tener. Y ahora pues queremos que ustedes, como los que diseñan este museo, nos inviten a la comunidad, inviten a cada venezolano a ver esta muestra y a cada ciudadano a que venga al museo. Bueno, estamos en el corazón de Coral Gables, justo a una cuadra de Miracle Mile, donde están las principales tiendas, restaurantes que han hecho Coral Gables muy famosas. Y queremos invitarlos a que vengan acá. Una visita al museo, que también tenemos justo al frente el cine de arte de Coral Gables. Al lado nuestro vecino es Books and Books, una de las librerías más importantes
en toda Florida. Es deliciosa. Deliciosa. Se la recomendamos. Y realmente somos privilegiados de tener otras tantas instituciones culturales vecinas con un programa de actividades tan activo como el del propio museo. Así que una visita a Coral Gables durante todo el día, empezando por el museo, esa es la mejor recomendación que puedo hacerles. Exacto. Sí, bueno, los esperamos por aquí. Tenemos un programa para todos, es decir, hay programas para todos. Tenemos los primeros viernes de cada mes, Gallery Night, la noche de galerías, en que el museo está abierto para toda la familia. Tenemos música en vivo, tenemos un bar, así que es el lugar a estar el primer viernes de cada mes. El segundo sábado del mes tenemos Family Day, el Día de la Familia. En pleno calor, el mejor lugar para traer los niños es a nuestro Sanner Center, en que los niños pueden dibujar, hacer actividades. Siempre nuestra directora de educación tiene actividades increíbles, a veces relacionadas a las exposiciones, en otras invitados especiales, así que los esperamos por aquí. Bueno, pues mira, ¿qué más sino despedirnos? Y volver a decir que ha sido un inmensísimo placer compartir con ustedes, poder recorrer el museo y estar en el corazón de Coral Gables. Esa invitación yo lo reconfirmo, pasar un día en Coral Gables, empezar por el museo, seguir a Books and Books, caminar por Miracle Miles y terminar quizás con una cenita en cualquiera de estos restaurantes excelentes que están en la zona. Pues ¿qué más le podemos pedir a la vida? Sino algo delicioso. Los despedimos hasta el próximo viernes. Gracias una vez más. Gracias. Y que pasen un excelentísimo fin de semana y nos vemos pronto.